este módulo vamos a hablar del verano. El verano, según la teoría del yin y el yang, es una época de máximo yang, por todo el calor que hay, ¿no? Cuando hablamos de la energía, nos imaginamos el verano como una energía en ascenso, como un fuego hacia arriba. Y esto se representa en el ser humano con una gran capacidad de estar fuera, de relacionarse con la gente, de hacer muchas actividades. Es una época de exteriorizar. En cuanto a los órganos que predominan en esta época son el corazón y el intestino delgado. El corazón en medicina china se considera el monarca, el que gobierna y controla las vísceras. Y a su vez, si recordamos los tres tesoros o las tres joyas, el corazón es el lugar donde reside el Shen, la mente, el espíritu. Por eso decimos que cuando el Shen está tranquilo, el corazón también lo está. Y que si el Shen está agitado, es decir, si tenemos la mente o el espíritu agitados, esto se refleja en el corazón en forma de palpitaciones. El corazón es además el que impulsa la sangre, el que gobierna los vasos sanguíneos. Y por otro lado, el intestino delgado es el encargado de separar lo puro de lo impuro. Por eso decimos que es el que da claridad, el que ayuda a tomar decisiones. En cuanto a sus horas de máxima energía, las horas del corazón son de 11 a 1 de la tarde y del intestino delgado es de 1 a 3 de la tarde, es decir, probablemente a la hora de comer en España. En cuanto a la alimentación en verano, se recomiendan alimentos que sean de naturaleza neutra, por ejemplo los cereales como el maíz, el trigo y el centeno. Y también en esta época es interesante que predominen alimentos de naturaleza fresca o yin para hidratarnos, porque es una época de mucho calor. Entonces, por ejemplo, los alimentos de color rojo, como las cerezas, las fresas, la sandía, el tomate, la uva, nos refrescan mucho y son de naturaleza yin. Y también están verduras como el pimiento y la remolacha, que por ejemplo la remolacha también es interesante porque nutre la sangre por su color rojo y por su carácter terroso, ¿no?, de la tierra. Luego, en cuanto a las proteínas, es interesante también tomar proteínas que no sean ni muy yin ni muy yang. Y en este caso pues se recomienda potenciar proteínas como el marisco, como el calamar, la sepia, el pulpo, el cangrejo. Y intentar evitar sobre todo alimentos muy yang, que den mucho calor, como por ejemplo las carnes rojas como la ternera y el cordero, o métodos de cocción también muy yang como el horno, la parrilla o la plancha. Entonces, al evitar esto, pues nos quedamos con alimentos que estén escaldados, salteados o incluso crudos, porque como tenemos mucha energía yang, el cuerpo asimila mejor los alimentos crudos. En cuanto a estos alimentos crudos, podemos potenciarlos los que son de sabor amargo, que como ya vimos en la tabla, el sabor amargo se asocia a esta época del año. Y estos alimentos pueden ser sobre todo los de hoja verde, como son la endivia, el pepino, el apio, la lechuga, la escarola. Estos alimentos amargos nos refrescan y además nos hidratan. Y por otro lado, calman el fuego o calor interno de esta época del año. ¿Cómo podemos ver ese calor o fuego interno? Lo vemos en nuestro propio cuerpo, ¿no?, con cara roja, ojos rojos, mucho sudor. Es interesante también evitar alimentos muy fríos, porque los alimentos muy fríos, como los helados, por ejemplo, aunque comamos muchos en verano, son tan fríos que como el cuerpo tiene una temperatura interna más caliente, necesita mucha energía para digerirlos y atemperarlos. Entonces es mejor tener un consumo moderado de estos alimentos. Y hay otra teoría también que en Asia se potencia mucho, que es tomar alimentos picantes cuando tenemos mucho calor, porque nos abre los poros y nos hace sudar, y ese sudor nos refresca. Pero como siempre, esto de forma muy ocasional. Es mejor intentar evitar esto y alimentarnos con alimentos que nos refresquen, como por ejemplo ya hemos comentado el melón o la sandía, que son muy yin y nos hidratan en momentos de máximo calor.
Y bueno, estas serían más o menos las cosas que están asociadas a esta época. Y nada, si tenéis alguna duda, aquí estoy.